Muy buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes ya, un placer. Vamos a partir puntual, si les parece, en honor a todos los que han llegado tempranito. Yo sé que algunos están terminando su jornada laboral, pero vamos a ir bien pausado al comienzo. Muy buenas tardes a todos y a todas, un gran abrazo. Hoy día vamos a trabajar teoría de la BP, pero también va a ser unido a actividades específicas en que tiene una razón de ser. Cuando uno trabaja la BP, uno de los errores que uno comete cuando forma es entregar todo el contenido, o todas las actividades, todos los ejercicios. La idea, muy buenas tardes Marcelo, la idea es que ustedes vayan en primer lugar descubriendo la metodología, ¿ya? Entonces, ese va a ser el primer objetivo. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿No hay problema? ¿Sí? Gracias, muy amable. Vamos a partir entonces, queridos, con la metodología de la ABP y básicamente recuerden que vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer dos ejercicios específicos cuyo objetivo va a ser ir redescubriendo la metodología. Bueno, ahí aparecen parte del equipo que los va a acompañar, en esta oportunidad voy a estar yo y la próxima semana también, pero nos va a acompañar el resto también. ¿Qué vamos a trabajar en esta sesión? Primero, ¿por qué utilizar el ABP? ¿Cuáles son sus fundamentos? El aporte del proceso de aprendizaje, las características de la metodología y las etapas, ¿ya? Ese es el objetivo en general. Y básicamente, ¿qué es el ABP? El ABP es una metodología, ¿ya? Es una metodología de aprendizaje, cuyo objetivo básicamente es que los alumnos se involucren en el proceso de aprendizaje y que a la par de eso generen habilidades comunicacionales, que conecten el por qué y el para qué con la comunidad y que trabajen en equipo. Ese es el alma de la ABP. Y ahí tienen una infografía que a mí me encanta, que siempre me acompaña. Recuerden que la ABP se puede dividir en una serie de elementos y básicamente esos pueden ser trabajar o proyecto, o trabajar problema, o trabajar un reto, o un desafío, pero todos tienen los mismos componentes. Los alumnos investigan de forma independiente, relacionan el aprendizaje con proyectos reales, tienen propuestas interdisciplinarias, o sea, unes asignaturas, trabajas en equipo, tiendes a utilizar materiales y TICs, y ahí me quisiera detener un poquito. No necesariamente el ABP está unido a lo que es o podría ser la tecnología. Tú puedes hacer fácilmente un aprendizaje en base a proyecto con cero tecnología. Nos ha tocado con el equipo trabajar en escuelas rurales, que ellos diseñaron proyectos donde la tecnología máxima era utilizar el WhatsApp, ¿ya? Por lo tanto, no está supeditado, ni unido, ni amarrado. Autonomía en el trabajo, adquisición de competencias clave, siempre vas a exponer el producto final a un público y en todo momento vas a reflexionar el proceso de aprendizaje. El ABP, cuando el alumno llega al producto final, hay todo un proceso de acompañamiento. Son muy pocos aquellos alumnos que lo que hacen es cuestionar, criticar o evidenciar alguna duda sobre su calificación final, porque han tenido una retroalimentación a lo largo del proceso. Y eso es lo más importante de la ABP. Cuando uno ve el ABP en general como metodología, lo fundamental es el acompañamiento docente. Y inicialmente muy de la mano para posteriormente permitir una mayor libertad. Normalmente la ABP, cuando uno pasa 5, 6 o 7 años, lo más importante es que uno ya no diseñe los proyectos, sino que los pueden diseñar los mismos alumnos. Y eso se logra al quinto año, el sexto año, al séptimo año, en que en ellos ya existe una independencia. Al comienzo es muy complejo todo lo que es investigar. Les cuesta salir de su zona de confort, del Rincón del Vago, de Wikipedia, de sitios que ustedes y todos conocemos que ellos con suma facilidad llegan. Posteriormente van adquiriendo competencias y habilidades que son ligadas a las habilidades del siglo XXI.
¿Y eso qué implica? Que van a desarrollar creatividad, comunicación, pensamiento crítico, carácter y ciudadanía. Ahora, ¿cuál es el alma de la ADP? La colaboración, el trabajo en equipo, el trabajo con el otro, el ser evaluado con el otro. Cuando uno evalúa el ABP, no solamente evalúas el trabajo independiente, sino que también evalúas el trabajo que es colaborativo. Por lo tanto, tú dependes del otro. Cuando uno genera esta metodología, inicialmente uno elige, les da la libertad para que ellos elijan con quién quieren trabajar. Normalmente eligen a los más amigos, pero en la práctica, cuando se da cuenta que dependen del otro en la evaluación, van a tender a elegir aquellos que le pueden aportar. Esto es bien interesante porque es una maduración del proceso. ¿Cuáles son los pros y los contras del ADP? Pro existen infinitos. Logras un aprendizaje significativo relevante, integras diferentes disciplinas, existe desarrollo de habilidades superiores, hay autonomía, responsabilidad, habilidades de comunicación, es una excelente herramienta de aprendizaje y tiene contras varios. Uno de los iniciales es que no necesariamente vas a abarcar todo el currículum. Cuando uno parte la ADP, yo siempre le recomiendo a los profesores partir básicamente con un proyecto muy acotado, con poco tiempo, y estamos hablando que incluso pueden ser 8 horas, máximo 1 o 2 semanas, tomas 2 asignaturas y observas cómo puedes lograr llegar a esta metodología. Pasado el periodo de tiempo, pasado la aplicación y la evaluación, tú puedes ir sumando nuevas asignaturas. Se requiere un contexto, un apoyo desde la misma institución. Yo me acuerdo que en la reunión anterior les conversaba lo necesario de que los tengan tiempo de trabajo en equipo. Y ese tiempo del trabajo en equipo es fundamental. Los padres al comienzo están muy desconcertados porque los padres suelen ser muy contenidistas. Y este es un proceso de metodología donde uno va a tender a discriminar dentro de los objetivos de aprendizaje cuáles va a profundizar con esta propuesta. Se requiere un alto grado de compromiso de toda la comunidad. Cuando uno diseña un proyecto en ABP, tiene que ser tan simple, tan práctico y tan claro que lo puedo aplicar cualquiera sin ser de la disciplina. Esa es la gran magia más que magia, es la gran estrategia del diseño pedagógico. Acá yo les voy a mostrar al final un ejemplo. Se requiere mayor coordinación entre los profesores y nunca dejar de lado las pruebas estandarizadas. Cuando uno parte de la ADP, lo primero que pasa es que uno dice, bueno, voy a crear, voy a innovar, voy a hacer un cambio radical y deja fuera las pruebas estandarizadas. Y ese es un error, porque puede pasar que seamos tan creativos, tan ingeniosos, que nos salgamos por completo. Cuando ustedes escuchen, hay una falacia de la ADP que nunca, por favor, la internalice como real. Uno crea el ABP anclado en el objetivo de aprendizaje. Tú no creas ABP que no están anclados en el objetivo de aprendizaje, porque ese objetivo de aprendizaje es el que va a dar el puntapié al subproducto, al producto final, a las pruebas, a las actividades, es el alma, es el centro, es donde se irradia el proyecto. De otra forma no existe. ¿Qué diferencia existe entre proyectos y aprendizaje? Si voy un poco rápido o hay algunas dudas, por favor me paran y me dicen inmediatamente, ¿ya? Toda la vida hemos trabajado en proyectos. No hay un profesor que yo conozca, llevo 27 años haciendo clase, que no haya trabajado proyectos en su casa, en su sala. La diferencia que se da es que el aprendizaje en basado a proyectos, perdón, hay un audio que se está acoplando, no sé si lo pueden ver, por favor, para si lo pueden bajar, porque si no, no van a escuchar bien, no lo logro ver desde acá. Vamos a parar un segundito. Si me pueden ayudar, por favor, si hay alguien que está conectado y nos vamos a acoplar. ¿Qué es lo importante del aprendizaje en basado a proyectos? Si ustedes se fijan, la esencia es que está anclado en la comunidad.
en la realidad, en el entorno del colegio, en el entorno de los niños, en el interés que ellos tienen básicamente a la hora de poder desarrollar su propuesta. Cuando tú evalúas un proyecto, antes del aprendizaje en base a proyecto solías evaluar al profesor. Acá evalúan también los mismos compañeros. Se da la auto y la coevaluación. Los estudiantes toman parte en la toma de decisiones. En todo momento, a lo largo del proceso, tú das opciones de acciones para que los alumnos vayan tomando decisiones grupales. Eso significa que tú les das el lineamiento. Está inicialmente la pregunta esencial, el producto final, incluso los recursos para que ellos puedan investigar. Pero en ese proceso, tú los vas siempre a hacer elegir, porque ellos tienen que ir desarrollando la autonomía. De las fuentes que el profesor les dio, ¿qué fuentes son las que ellos consideran que son cercanas a él? También se presenta una audiencia pública. Los proyectos normalmente cuando uno los trabajaba terminaban dentro de la sala de clase, una belleza de proyecto. Me acuerdo, como soy profe de historia, yo sé que hay varios profes de historia que nos están acompañando, no hay profe de historia que no ame Egipto, yo me acuerdo haber hecho un tremendo trabajo en la sala de clase. Acá recuerden que el proyecto se presenta al público, y el público también puede evaluar, y de hecho debe evaluar, tiene que darle una retroalimentación. Se dan cuenta que, y esto es muy importante sobre todo para todos los que son liceos TP, un proyecto y un aprendizaje en base a proyectos son diferentes. Tienen una intención, un acompañamiento, un apoyo, una guía completamente diferente. El alumno genera autonomía, toma decisiones, se hace responsable de sus decisiones, forma parte del proyecto y un proyecto bien ejecutado tiene que compartirse públicamente. Y ahí viene el gran desafío del público que ustedes van a elegir. Puede ser cursos de la misma comunidad, pero siempre cuando ustedes elijan van a tener que invitar y compartir con profesionales que estén cercanos al proyecto que ustedes tengan. Recuerden que el ADP, la esencia del ADP es que yo comparto con la comunidad. Y no solamente yo comparto con la comunidad, sino que yo en la práctica lo que hago es aporto a la comunidad. ¿Ya? Es un tremendo desafío. Queridos profesores, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Algo que les complique? Si vamos bien, ninguna duda, no hay nada que les complique, nada que les parezca diferente o que les dé duda, si quieren por el chat o no hay ningún problema. Todo muy claro, gracias. Muchas gracias. Recuerden que el objetivo de este proceso es llegar a esta lectura. Yo les voy a mandar una lectura muy cortita. Les mandé, no sé si, yo creo que tiene que haberles llegado, les envié una serie de lecturas. Ahora cada clase les voy a enviar, pero esta es muy corta la que voy a enviar ahora, que se llama Los estándares de oro de la ADP. Esto lo creó una profesora norteamericana que ha estado en Chile en varias oportunidades, la ha traído diferentes instituciones, y ellos tienen un centro, que también se los voy a linkear, se los voy a enviar, de desarrollo del aprendizaje en base a proyectos. Y ella creó lo que se llama estándares, que son como los pilares, aquellos que el aprendizaje en base a proyectos no puede dejar de tener. Y la esencia del ADP, y lo que más cuesta, porque realmente es un verdadero parto, es la famosa pregunta guía, la pregunta esencial. Esa pregunta que te remece, que te saca de la zona de confort. ¿Y cómo es la pregunta? Conectada a la realidad y en contexto. Fíjense acá, porque ese ejercicio lo vamos a hacer ahora. Ustedes van a tener que hacer una pequeña tarea. ¿Cómo tienen que ser las preguntas? ¿Complejas? ¿Fascinantes? ¿Significativas? ¿Auténticas? Y transferibles. Eso significa que la pregunta que yo hago en historia la puede aplicar un profesor en ciencias, un profesor en matemática, en tecnología y en educación física. La pregunta es transferible, es significativa, se conecta con el interés de los alumnos, es auténtica. Ojo con el término auténtico. El término auténtico implica que está relacionado a la realidad del alumno. Y ese es un tremendo trabajo. Es fascinante y es compleja, no es googleable. Tú no vas a partir con enuméreme los factores que hicieron que Egipto fuera una civilización. No puedes ir hacia la numeración.
No puedes ir a una respuesta corta, que sea sí o no. Tienes que ir a una respuesta que lleve indagación, que traiga toma libre de decisiones, que sea desafiante, que sea colaborativo y concluyente. Me acuerdo del primer proyecto, y dimos la primera pregunta a los alumnos y un alumno me dijo, oh, esto estoy profundamente indignado, profesora. Y yo le pregunté, ¿por qué estás indignado? Porque no encuentro la respuesta en Google, entonces yo no puedo creer que usted me esté haciendo esa pregunta. Y dije, bueno, una pregunta bien desarrollada. Fíjense esta, si tuvieras que elegir un personaje de la historia de Chile, ¿a quién elegirías para contar la historia de nuestro país? Piensen un segundito. Si tuvieras que elegir a un personaje de la historia de Chile para contar la historia a alguien que no conoce de nosotros, ¿a quién elegirías? Ya, queridos profes, ayúdenme profesores y profesoras, ayúdenme por el chat, que lo tengo abierto. El que ustedes quieran. Yo elegiría a Caupolicán. No me siento en la pica, me siento yo. ¿O no es así? El gran Caupolicán. A mí no me sienta un español, porque el que se sienta soy yo. ¿Quién iría? Conéctense con como si tuvieran una sala de clase y la profe les pregunta, elige a alguien que para ti sea significativo. Yo lo espero un minutito para que lo piense. ¿Necesariamente tiene que ser de historia? De la historia de Chile. Es que en el mundo de la cultura también tenemos representantes. Pero puede ser de tu historia personal. Recuerda que tu historia personal se vincula también a la historia de Chile. Porque a mí lo primero que se me vino a la cabeza fue Violeta Parra. Siento que tiene una forma de contar Chile de una forma bastante significativa también. Perfecto. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos también a Humberto Maturana. ¿Quién más, queridos profesores? Piensen, les agradezco mucho. Puede ser tu historia personal, no necesariamente tu historia, la historia de alguna, Jorge Caplán, maravilloso, excelente elección. Lautaro, perfecto, el historiador Baradit, ahí tenemos otra opción. Arturo Prat, muy bien, Gabriela Mistral. Piense, conéctese con ustedes, con lo que José Manuel Almaceda, perfecto. ¿Qué más podría ser? Manuel Rodríguez, Pablo Neruda, gracias queridos profesores, les agradezco mucho. Si ustedes se pican, se está conectando con sus emociones. ¿A quién elegirías tú? Pedro Aguirre Cerda, educar, educar, educar. No existe otro norte, ¿o no? Manuel Montt, la gran Elena Cafarena, perfecto. Me tocó un alumno que me dijo, mi abuelo. Buenas tardes, Janet. Me dijo, mi abuelo. Y yo le dije, ¿por qué? Y contó la historia de ese abuelo y se emocionó. Cuando uno parte con ese ejercicio, te conectas emocionalmente. Y al conectarte emocionalmente, existe un sentido. Francisco Bilbao, excelente, Emilio. Existe un sentido, existe un por qué y un para qué. Miren las preguntas que les traje acá, a ver si les llaman la atención. ¿Cómo soportar una pandemia y no morir en el intento? ¿En qué medida la tecnología nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida? ¿Qué significa vivir con el sueldo mínimo en Chile? ¿Cómo nos afectan las crisis extranjeras? Miren esta última. Si tú fueses director de tu liceo, ¿qué acciones harías para ayudar a las y los estudiantes en la transición hacia la juventud? Si nosotros las llevamos a Google, vamos a encontrar una multiplicidad de posibilidades. Esa es la gracia de Google. Esa es la gracia que tiene la pregunta. Fíjense, ¿cómo soportarías una pandemia? Me acuerdo de unos alumnos que partieron un proyecto este año, era, ¿resistirá la democracia una pandemia? ¿Será la democracia la respuesta a un país en pandemia? Fíjense la tremenda pregunta que se hizo, una pregunta profundamente decisiva. Muy buenas tardes, Clara. Recuerden que, ¿qué es lo importante de la pregunta? La pregunta es el alma de la ABP, es la esencia de la ABP. Y eso implica que de aquí parte. Y por lo tanto, ahora vamos a hacer un ejercicio en que van a tener 15 minutos. ¿Y cuál va a ser ese ejercicio? De forma libre, pueden unirse si son de la misma comunidad educativa, como ustedes quieran, o lo pueden hacer de forma aleatoria, porque yo voy a habilitar en Zoom que ustedes entren libremente, ¿ya? Y lo que van a hacer es, en 15 minutos, van a crear una pregunta que ustedes crean que mantiene, que es colaborativa, que es creativa, que no es googleable, pero sobre todas las cosas tiene un requisito, que tiene que estar conectada y tiene que ser una pregunta auténtica. ¿Qué significa eso? Que es una pregunta que tiene que estar
conectada a los intereses de sus alumnos y a la comunidad en la que está inserta. Fíjese que es complejo. Recuerden, la pregunta tiene que ser una pregunta amplia, no googleable, y tienen 15 minutos para hacerla. ¿Ya? ¿Alguna duda del primer desafío que vamos a tener? ¿Ninguna? Recuerden, voy a abrir acá voy a colocar de forma abierta y la estoy abriendo en este momento y ustedes libremente pueden entrar a trabajar con quien quieran. Vamos a esperar unos minutitos, ¿ya? Para que todos terminen, porque algunos recién entraron, quedan 5 minutitos. Pero Karen, cuéntame, ¿qué preguntas crearon con su equipo? Ah, ya, es que mi colega es bien medioambientalista y todo, entonces pusimos Proyecto Dominga, una oportunidad para Chile o un daño ambiental irreversible. Excelente, excelente, porque los llevas a debatir, los llevas a discutir, los llevas a tomar decisiones. Karen, te escucho. Sí, no le digo que por eso también quisimos hacer esa pregunta, porque quisimos elegir un tema que esté en boga. Entonces, en caso de hacer realmente esta pregunta a los niños, si no saben, los va a obligar a investigar y a nutrirse del tema y a generar debate, así que nos gustó el tema a nosotros. Excelente, y es muy buena idea, entre otras cosas porque los puede llevar a un buen debate final. Y Karen, con tu equipo, pues me estoy adelantando un poquitito mientras el resto de los profesores sigue trabajando, si tuvieras que crear un producto final para esa pregunta, ¿qué producto final crearías? A un producto final, a ver, como los chicos son muy tecnológicos, quizás que ellos elaboraran haciendo uso de, por ejemplo, de TikTok, pero como una herramienta pedagógica y crearan videos así como cápsula, bien llamativo, como se hace ahora. ¿De Porque, concientización? sí, y de concientización hacia la comunidad educativa, la comunidad también, nuestra comunidad Chillán Viejo, Bien, muy porque bien. los jóvenes son inmediatos, entonces videos muy largos no los ven. Les gusta este género de TikTok. Entonces hacer como videos, cápsulas educativas, digamos, para educar a su comunidad a través de estas aplicaciones, que generalmente no se les da un uso pedagógico, pues un uso de ocio. Sí, Entonces absolutamente. transformar además esta herramienta en algo útil. ¿Y cómo lograrían, tu equipo está aquí, ¿cierto, Karen? Sí, Sí, está acá. Gabriela y está Alexandra. Querido mío, ¿y cómo? Me estoy adelantando, N, pero me encantó la pregunta. Uno cuando empieza a trabajar en ADP, como que tu alma vive en ADP, entonces ves una idea y, y salta inmediatamente. Ya. ¿Cómo lograrían capturar o poder evidenciar, cómo lograrían una data inicial? ¿Qué harían para invitar a los alumnos a generar, recopilar información? ¿Cómo lo podrían hacer? Um, ¿Cómo recopilarían? ¿Tienen claro la pregunta? Y es desafiante. Tienen claro hacia dónde quieren ir, que es a la concientización y a generar una masa crítica, pero ¿cómo podrían recopilar información inicial? ¿Qué podrían hacer? Yo invitaría a alguien que tuviera que ver con alguna organización medioambiental de Chillán o de Chillán Viejo, que pudiera ir a dar a conocer cuál es el proyecto y en qué consiste ese proyecto, como para que los alumnos primero conozcan de qué se trata, porque si bien, claro, nosotros dentro de este proyecto estamos apuntando a algunos intereses que puedan ellos tener, como el tema medioambiental, etcétera, también es un proyecto que es desconocido para los adolescentes, muy pocos adolescentes quizás conocen qué es el proyecto Dominga. Muy bien. Entonces, menos a lo mejor pensarían que es una minera, no lo sé, entonces podríamos invitar o trabajar con la comunidad, trabajar con alguna organización, porque también de eso se trata, de conectar con la comunidad, y que también que los chicos pudieran salir del colegio un día a mirar, qué sé yo, cómo la organización trabaja los temas medioambientales, cómo ellos hacen difusión, para que nosotros también dentro de ese proyecto o ellos también, alguno de ellos pudiera ir a retroalimentar a los chicos cuando estén armando este montaje de videos, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Y Alexandra, te adelantaste pero a morir, pero muy bien, porque la ADP siempre trae un profesional externo que esté ligado al proyecto. Incluso puede ser un papá. Yo me acuerdo en mis primeros proyectos me acompañaban bomberos que eran papás o papás que tenían alguna función. Muy bien, Alexandra. Y podrías hacer una encuesta online.
una encuesta en redes, en Instagram, abierta a la comunidad, y me encantó lo que dice Alexandra, y podrías partir con una pregunta súper sencilla. Yo me acuerdo cuando fue el conflicto en el extremo sur de Chile, ¿se acuerdan que hemos tenido varios conflictos con otro hermano argentino? Y le preguntaban dónde estaba un territorio específico, y la gente decía, no, si está en la segunda región. Y los niños decían, cuando hicimos el proyecto, me decían, profe, ni siquiera saben dónde está. Y Alexandra se podía partir, ¿conoces qué es Dominga? Solamente con esa pregunta, y esa data ustedes la publican, y ese es un primer insumo. Aparte que a ellos les encantan las entrevistas. Karen, ¿te escucho? Estás muteada. No, es que no iba a decir nada, estaba haciendo así nada. Si tú te fijas, ya iniciaron la primera pilar, que es la pregunta. Y me encantaría, Karen, Alexandra, que cuando yo en 2 minutitos más voy a cerrar, ustedes presenten la pregunta, justifiquen por qué esa pregunta, y me encantó la justificación por el interés mediático que hay en el momento, pero también lo que dice Alexandra, que es invitar a un externo que nos venga a dar una primera información, y a partir de ese momento partes del proyecto. Incluso se podría hacer me acuerdo haber trabajado este año, ¿por qué las campañas de concientización medioambiental fracasan? ¿Por qué si tan bien diseñadas no logran el cambio conductual en las personas, en los niños? Y a la conclusión que llegaron mis alumnos es que es como bien duro, era lo que es de todos no es de nadie. Por lo tanto, no existe el sentido de pertenencia. Es como cuando uno ensucia un lugar y no se da cuenta que el lugar que ensucia, uno lo ensucia porque no es de uno. Entonces ellos se dieron cuenta que había que abrir, y ellos dieron 3 propuestas: educación, legislación y concientización. Y encontraron 2 países que habían tenido ese norte y lo habían logrado. Pero piense que son niños de 7º y 8º básico, la tremenda vuelta que se dieron. Porque ahí me llama mucho la atención. Incluso se podría tomar el proyecto y trabajarlo con los más chiquititos y trabajar con cómics, e ir generando incluso con herramientas digitales. Vamos a cerrar para que podamos entrar todos, y denme un segundito, a ver si me permite cerrar. Vamos a cerrarlas todas. Ya, vamos a cerrarlas todas para poder entrar. Quedan 60 segundos, entonces, ¿me ayudan, Karen y Alexandra? ¿Ustedes parten y dan la primera pregunta? Vale. Y ahí vamos a ir escuchando todo el resto, que es el primer proceso. Siempre este proceso es lento al comienzo. En la medida que vamos avanzando, se van a ir dando cuenta que va a ir avanzando más rápido. Queridos profesores y profesoras, vamos a partir con 2 compañeras que terminaron primero y se acaban de ganar 2 chocolates. ¿Negritas o choquitas? Choquitas. Choquitas. Muy bien. Les alcanzó el tiempo, discutieron, que es lo importante. Recuerden que esta etapa es súper interesante cuando uno la hace, porque escuchar a los alumnos discutir, no, esa pregunta no tiene sentido, no, una pregunta muy sencilla, sé la respuesta inmediata, es la parte más compleja del diseño del proyecto. Y pareciera ser la más fácil. Estamos esperando 3 segunditos más. La idea, queridos profesores, esta parte vamos bien lento, después va a ir mucho más rápido, pero necesito escucharlo. De cada equipo, un representante. Karen, querida, Alexandra, las primeras que van a presentar su pregunta. Bueno, nuestra pregunta es la siguiente. Dice, Proyecto Dominga, ¿una oportunidad para Chile o un daño medioambiental irreversible? Voy a justificar por qué elegimos este tema. En principio porque es un tema que está muy en boga, está en las noticias, está en todos lados, está en redes sociales, y además porque nos interesa generar conciencia, ¿cierto?, en nuestra población estudiantil, en nuestra comunidad, ¿ya? Y mi colega Alexandra tuvo una idea súper buena de cómo despertar el interés en nuestros estudiantes, cómo generar este interés para que ellos vayan desarrollando solito este ADP. Sí, primero, bueno, hacer que los alumnos conozcan qué es Dominga, ¿ya? Porque probablemente no les va a sonar al ser, no sé, estudiantes de educación media, tal vez sí, pero primero que conozcan de qué se trata, que es un proyecto minero, y para eso pensamos en que pudiésemos invitar al aula o viceversa, pudiésemos invitar a los alumnos a alguna organización medioambiental,
de la ciudad de Chillán o Chillán Viejo, a la cual pertenecemos nosotras, y que pueda dar a conocer el proyecto, en qué consiste, ¿cierto? El proceso que ha tenido, los daños que pudiese ocasionar. No sé, tal vez podríamos invitar a algún papá, algún tío que trabaje en la minería y que pudiera también describir su experiencia, ¿ya? Por el tema de la empleabilidad, que se puede lograr con esta mega empresa, ¿cierto? Se pueden abrir muchas oportunidades laborales. Entonces, también es como presentar estas dos opciones y que los alumnos puedan ser capaces de decidir en el proceso, sean capaces de ir tomando decisiones de acuerdo a lo que, bueno, como profesoras dijimos concientizar, como igual estamos como cargándonos hacia un lado, pero abrir esa posibilidad, que ellos conozcan no solamente la parte de que puede haber un daño irreversible, un daño medioambiental, a un lugar que es un santuario, ¿cierto?, donde existe mucha flora y fauna marina, y versus la otra parte también, de familias que necesitan trabajar o de comunidades, de una población poblaciones que por lo general donde hay minera, son poblaciones de escasos recursos, que ven esto como una oportunidad laboral, entonces también poner esas dos situaciones. Felicitaciones. Me gustaría agregar que Marcela nos hizo la pregunta de cómo nosotros queríamos mostrar esto a la comunidad, y bueno, yo le dije que como los estudiantes usan tanto las redes sociales, sobre todo el TikTok, que nuestros estudiantes fueran generando como cápsulas educativas, pero en TikTok, videos cortos, bien potentes para difundirlo y que la comunidad escolar sea parte de esto también, haciendo un uso más pedagógico de las redes sociales. Excelente, excelente. Si ustedes se fijan, una pregunta cercana, motivadora, enganchadora, no googleable, que nos da una gran apertura de toma de decisiones, como dice muy bien Alexandra, que ellos tomen la libertad de tomar qué camino van a seguir. Queridos profesores, felicitaciones a Alexandra, Karen y a todo el equipo. ¿Quién más dice yo? ¿Quiere compartir su pregunta? Nosotros creo yo. El grupo número 15, ¿ya? Perfecto. Ok. No sé si me siento como que estoy con el volumen muy bajo. Un poco, ya. Ahí sí, nuestra pregunta la enfocamos, nosotros hicimos un poco caso a reunirnos con los equipos que teníamos, nosotros estamos como equipo técnico profesional, estamos acá, y nos juntamos y pensamos en una problemática que nos pudiera permitir a nosotros como equipo en general poder trabajar, ¿ya? Y en eso pensamos, nuestra pregunta es ¿cómo enfrentaremos nuestro futuro laboral después de esta pandemia? ¿Y por qué nos pareció como una pregunta, no sé, como pertinente a nuestra parte? Es que nosotros nos ha dado muchas vueltas, nosotros somos un liceo que tenemos dual, y que durante esta pandemia no la hemos podido tener estas prácticas duales. Por lo tanto, hay una generación que quedó, que está un poco a la deriva, y que a fines de este año vamos a poder lograr darle una pincelada de eso, pero el dual para nosotros era el alma del ejercicio que realizamos con nuestra tarea que realizamos con nuestros alumnos. Entonces, nosotros creemos que efectivamente para ellos también se genera una situación de incertidumbre, cómo se vienen, si ellos no continúan, si van a continuar estudios a nivel superior, a lo mejor va a ser mucho más fácil, pero habría que ver cómo lo vislumbran los jóvenes. Por eso pensamos que nuestra pregunta podría convocar el interés y la motivación de estos chicos. Querida profesora, ¿podrías repetirla de nuevo, por favor? ¿Cómo enfrentamos nuestro futuro laboral después de esta pandemia? Ya. Cuando ustedes generan la pregunta es muy interesante y es profundamente auténtica porque nace de la necesidad de la comunidad. Por lo tanto, ya tiene un check, está dando medio. Siempre traten de evitar los cómo, los para qué. Me imagino que sí, pero ¿sabes qué? Que también dentro de nuestro grupo surgió como esa inquietud, porque una colega recordó que en algún minuto hizo una capacitación de cómo hacer preguntas que sean mucho más motivadoras que el cómo, que es muy elemental, pero yo creo que estamos empezando, nos vamos a... No, sí, está bien, la pregunta está buena. Recuerden, de hecho, ese cómo está unido a una pregunta que los lleva a una reflexión. Por lo tanto, no es un cómo como lo puede ser, cómo podrías hacer tal cosa, pero siempre traten de
colocar un poquito más evitando, como yo les contaba, los qué, los cómo y el para quién. ¿En qué medida tienes tu futuro laboral garantizado posterior a esta pandemia? Ya, ¿En qué medida podrías... también, disculpa, que lo que pasa es que pensamos que, como estamos iniciando en esto de esta pregunta problema, pensamos que una pregunta más cortita, más elemental y más concisa era mejor que ampliando, pero tienes toda la razón, o sea, nosotros igual barajamos esa situación, así que tenemos claro que ahí tenemos Y no que se mejorar. preocupen de las preguntas, yo veo mis primeras preguntas y pienso en que hay mil otras preguntas que podría haber hecho. Me acuerdo en séptimo básico, estábamos trabajando específicamente, creo que les conté el taller anterior, estábamos trabajando hominización y la pregunta era, ¿qué tan simio eres? ¿Qué tan simio eres? O sea, y me acuerdo que un alumno me dijo a mí, me dio cara de homo neandertal, le dije, no, quiero saber qué de los simios, qué de este proceso tú todavía tienes. Querido mío, uno último, porque después quiero que me los envíen por correo, ya se lo envían a Daniel, pues las quiero ir revisando uno por uno, pero un último para poder seguir avanzando. ¿Quién dice yo? Yo. Rodrigo. ¿Yo? Rodrigo, dale, te escucho. Ya, lo mío es súper cortito. Voy a plantear un poco el contexto. Me había metido al grupo 8 y no se metió nadie, así que estaba solo. Así que formulé una pregunta, ahí trabajando autónomamente, pero me vi en la necesidad también de trabajar con otras personas, ¿ya? Yo les comento, bueno, en la sesión pasada, bueno, me presenté de alguna reforma, soy enfermero clínico y aparte hago docencia. En esta oportunidad represento al colegio TP Sixto Méndez de la comuna de Graneros, en la parte, digamos, especialidad de enfermería, e ingresé al grupo 5 con la señorita Leontina y aparte con un colega profesor del Sixto Méndez también que no sabía que estaba conectado, que es Emilio, no sé si está por ahí debe andar. Y bueno, les presenté, le planteé, digamos, la pregunta, este planteamiento del problema a Leontina, ella también me formuló la suya y ambas encontramos que eran muy interesantes. La primera, evidentemente, la que formulé yo con respecto efectivamente a mi área, era: ¿nuestro sistema de salud y personal clínico estará a la altura para enfrentar una nueva pandemia, a sabiendas, digamos, que no, esta no es la primera y no va a ser la última? ¿Ya? ¿Por qué la planteo de esa forma? Porque yo, los que me conocen de alguna u otra manera, soy un poco detractor del plan de enfermería que se hace, digamos, a nivel medio, digamos, nivel medio. Por lo tanto, me llamó mucho la atención cuando se tuvo que priorizar los objetivos, y fíjense que dejaron de lado los objetivos que tienen que ver con la higiene y la bioseguridad, a sabiendas que en un sistema, en un contexto de pandemia, donde lo que más hay que reforzarse es la higiene y la bioseguridad. Imagínense que dejaron de lado, por ejemplo, el lavado de manos, en un objetivo que en el fondo tenía que ser priorizado 100%. Entonces, eso me hace pensar, digamos, si realmente estamos entregando las herramientas, las habilidades, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes para que el día de mañana sean ellos los que tengan que soportar una pandemia y no nosotros. Bien, muy bien, muy bien. Eso. Y Leontina, que está aquí conectada, aquí yo la estoy viendo, ojalá que nos plantee, digamos, la pregunta que ella formuló, que es muy interesante y muy atingente al contexto. Dale, Leontina. A ver, yo leo la que habíamos conversado. Estábamos con otra docente antes, que después se tuvo que retirar, con Brianda, era de Teno. Y con ella ella era de administración y yo soy de agropecuaria. Entonces, entre las dos decíamos, ya que tenemos en común, vimos las personas, y llegamos a la siguiente pregunta. ¿Afectará el calentamiento global al bienestar y productividad de los trabajadores? En esa pregunta que es bellísima, llévalos aparte de cuestionarse si el calentamiento global va a afectar su vida laboral, llévalos a cuestionarse en qué medida ellos pueden ser corresponsables de algún cambio. Que no solamente vean el impacto que tiene en su vida laboral, sino que en qué medida ellos pueden decidir en su toma de decisiones un cambio. Pero las preguntas son muy interesantes. Primero, felicitaciones. Yo les pido, por favor, para que podamos ir avanzando, pero que por favor le envíen todas las preguntas a Daniel,
porque yo les voy a hacer una retroalimentación y se los voy a mandar por email, ¿ya? Pero me llama la atención 3 cosas de las preguntas que he escuchado hasta ahora. Primero, son complejas porque llevan a una reflexión, a un cuestionamiento. Es el primer check que uno le da a una pregunta. Segundo, son preguntas que están ligadas al entorno inmediato. Leontina habla de que es una pregunta que nace desde su especialidad. Por lo tanto, hay una conexión. Y tercero, ustedes buscan, y eso es súper interesante, una pregunta que mantenga el proceso de aprendizaje. Si yo dijera, ¿en qué medida, qué factores propiciaron la llegada de los españoles a Chile? Probablemente en un día un alumno entre a Google, saque la respuesta, la publique y está listo. Recuerden que la pregunta te va a acompañar todo el proceso. Por lo tanto, tiene que ser compleja y ir cada minuto, cada instante, generando una investigación permanente. Perdón, les voy a colocar mi correo personal y así les respondo, ¿ya? Este es mi correo personal y las preguntas me las envían, por favor, para enviarles un feedback. Y entonces, primero, felicitaciones. Segundo, ahí está mi correo personal y envíenme las preguntas para mandarle un feedback. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir avanzando un poquito más porque quiero que lleguemos a algo que es muy importante, que espero que les llame mucho la atención, porque quiero llegar a mostrarles planificadores, para que vean, adelantándome un poquitito, pero para que vean cómo es el proceso, ¿ya? Si ustedes se fijan, han avanzado a través de preguntas que han sido muy interesantes. El primer estándar entonces de la ABP es la pregunta. El segundo estándar es el producto público. Pero para llegar a ese producto público, tú tienes que tener subproductos y que cada subproducto alimente el producto final. Con uno parte, se obsesiona en tener una gran cantidad de subproductos. Me acuerdo de haber tenido un proyecto, queridos profesores y profesoras, con 15 subproductos. Y cada subproducto va con su propia rúbrica. O sea, imagínense, al final era un hacer por hacer. Pasado el tiempo, he llegado a 3 subproductos. ¿Qué puede ser? Una encuesta, en el caso de Alexandra, la visita de una persona externa, y después un modelo beta de respuesta que se va a llevar a cabo la comunidad para que la comunidad elija. Recuerden que el producto tiene, en primer lugar, que tiene que elegir un público que lo va a evaluar, ¿ya? Cuando tú evalúas el ABP, está la evaluación del profesor, la evaluación de los pares, la evaluación que tú haces de tu trabajo y la evaluación que el público hace de lo que tú trabajaste. 4 evaluaciones. La da el profesor, sus propios compañeros, el mismo, su público. Y el producto tiene que generar una motivación adicional. Puede mejorar un estándar del producto en general, una exigencia mayor. Imagínate, Rodrigo, que estaba con una idea que lo encontré muy inteligente: ¿cómo me puedo preparar para una nueva pandemia? ¿Por qué no hago como manual de cortapalos de sobrevivencia y se los vamos pasando a las comunidades? ¿Por qué no hacemos un catastro para ver cuáles fueron los factores que nos llevaron a... Perdón, Rodrigo, te escucho. Sí, dale. Sí, en el fondo pensé como la pregunta tenía que estar acompañada durante todo el proceso. Me imaginé, por ejemplo, una carta GAN semanal donde iba, bueno, de algo teníamos que aprender de esta pandemia, en la parte de salud, en la parte educacional, que sí. Entonces, ir analizando semana a semana todos estos aspectos. Por ejemplo, si dio abasto la atención primaria, si la UCI dio abasto, si la red asistencial dio abasto, y bueno, y ahí sacar efectivamente unas conclusiones y ver potencialmente algunas conclusiones y algunas mejoras, digamos. Me imagino como todo ese aspecto en base a ese proyecto, digamos. Hay un proyecto Y con esos antecedentes quizás presentarlos para hacer un plan nuevo, digamos, en formación, creo yo, no sé. Rodrigo, hay un proyecto que es maravilloso, que lo hizo el Liceo América, que era preguntarle a sus alumnos cómo habían vivido la pandemia. Y ellos tuvieron que hacer comentarios, artículos, que los enviaron al colegio, al liceo, y el liceo tomó los relatos. Se los voy a traer en imágenes para que lo vean.
e hizo un mural. Y en el mural aparecen cada uno de los relatos de los niños. Imagínense el impacto que tuvieron cuando observaron su vida en una muralla. Porque eso les trajo contención emocional. Recuerden que la idea del producto final es que aporte, que apoye a la comunidad, que responda a una necesidad, que nos permita, en primer lugar, responder al objetivo de aprendizaje. Nunca se olviden de eso. El ABP nace el objetivo de aprendizaje. El producto final debe requerir un proceso de desarrollo complejo. No puede ser una respuesta rápida que haga que el alumno se aburra y inmediatamente se acabe el proyecto. Genere asignaturas, ojalá partan siempre de 2, no más de 2, que deje evidencia, que permita demostrar que hay contacto con la realidad. Me tocó un proyecto maravilloso, unos alumnos que se preguntaron en qué medida podemos aportar a que todos los niños puedan aprender en periodo de pandemia. Y el producto final que ellos llegaron fue hacer tutoriales de aprendizaje para alumnos que no tenían conexión a internet. Y salieron de aquellos alumnos gente que está interesada incluso en la misma pedagogía. Debe ser público, puede ser evaluado en distintas asignaturas y debe ser evaluado de forma formativa y sumativa. Yo les voy a mandar resumen de los PPT, así que no se preocupen, ¿ya? Nos está quedando poquitito porque sé que hasta ahora da sueñito y uno tiende a cansarse cuando son después de un día de buen trabajo. Entonces, recuerden que el producto final, el objetivo, quiero que me ayuden. Rodrigo, ayúdame por favor. Si tuvieras que hacer un producto diferenciado, o sea, que tu pregunta inicial termine con 2 productos diferentes, ¿cuáles harías? Yo creo que el desarrollo de un plan propio. Ya, desarrollo un plan propio, muy buena idea. Y un segundo producto, ¿cuál es lo interesante del ABP? Uno suele terminar con un solo proyecto, pero puedes terminar con 2 y permitirles a los alumnos elegir. Si tuvieras que, Rodrigo, hacerles elegir, por un lado tú les vas a decir, crea tu propio proyecto, tu propio plan. ¿Qué otro proyecto tú creías que podría responder a las necesidades? Quizá una oferta de especialidad, un abanico de especialidades para que puedan elegir, digamos, no encasillarlos quizás en 2 especialidades, sino que tener, no sé cuál es el concepto, más polivalente, no sé, más capacidad de que los estudiantes puedan elegir, por ejemplo, dentro de una especialidad o una subespecialidad, que no nos encasillemos, por ejemplo, en la atención de enfermería y adulto mayor, puede ser, por ejemplo, de acuerdo también al contexto, por ejemplo, no sé, la comuna de Graneros tiene un alto índice, por ejemplo, de obesidad infantil, por último, quizá en nutrición, por último, en pediatría, algo más o menos de ese estilo. Muy bien. Y si ustedes se fijan, tienen que haber escuchado muchas veces las inteligencias múltiples, ¿cierto? Que dentro de una sala de clase uno tiene un crisol cuando tú les das esa posibilidad, el alumno como que baja su nivel de ansiedad porque se puede conectar a aquello que le interesa. Nosotros vamos a ir hacia ese proceso. El siguiente pilar de la ABP es la retroalimentación. ¿Alguno de ustedes ha visto este pequeño video que es el de la mariposa de Austin? ¿Alguno sí? Alexandra, ¿quieres contar de qué se trata? No me acuerdo exactamente, lo vi hace mucho tiempo, de unos pequeñitos que miran el televisor y primero muestran como una mariposa dibujada, como un bosquejo de mariposa, y luego de eso me parece que el profesor les va preguntando, pero para que la mariposa parezca una mariposa más real, ¿qué le pondrían? Y cada vez se va mejorando más el proceso, pero con la ayuda de todos los niños pequeños, hasta que llegan a un diseño mucho más profesional de esa mariposa. Pero no me acuerdo exactamente cuál era el mensaje específico del video, no recuerdo bien, pero sí que lo vi en algún momento, en alguna capacitación, no recuerdo. Excelente memoria. Queridos míos, se las voy a presentar inmediatamente para que la puedan ver. Es cortito, dura unos pocos minutitos. Díganme por favor si escuchan bien. Partimos. What would you guys say to teachers if they're not getting high quality work? Could they learn something from this? And what would you say to them that they could do? ¿Ven la traducción? ¿Se puede ver? ¿No? Ya. Entonces se los voy a mostrar cortito. Voy a adelantarme un poquito. Es un profesor que le muestra una mariposa, como dijo muy bien Alexandra, a los niños, y le muestra el proceso de un alumno, de cómo él llegó a dibujar una mariposa.
Lo importante, se los voy a colocar en el link, lo importante es que al comienzo el dibujo del niño es muy diferente a la mariposa, al producto final que él tiene que llegar. Y les explica a sus alumnos cómo uno tiene que criticar cuando quiere aportar que otro se pueda superar. Ese es el objetivo, se los voy a colocar en el chat ahora para que lo puedan ver. Ese es el objetivo que tiene este ejercicio, porque cuando uno trabaja en la ABP, tú vas mostrando avances a la comunidad, y la comunidad tiene que ser, lo voy a adelantar para que lo vean, para que vean las imágenes, y la comunidad lo que tiene que hacer, ahí está el profesor, ahí están los alumnos sentados, y el objetivo es básicamente que él le va a ir mostrando al producto final que quería llegar el niño, y le va mostrando los avances que él tenía. Y les pregunta a los niños, ¿cómo tú podrías ayudarlo a que él pueda llegar al producto final? Y los niños son profundamente amables y le van diciendo, es que las alitas están muy abajo, les falta el color, pero el esfuerzo es grande. Y yo lo felicito porque va avanzando. Entonces, cada niño va dando su idea, hasta que llega a la parte final. Si ustedes se fijan, iba colocando un avance, un tercer avance, un quinto avance, un sexto avance, hasta que llega a la parte final, donde el niño, estoy adelantando, donde el producto final del niño es muy parecido al que se estaba exigiendo. Y si nosotros partiéramos con ese ejercicio, ¿por qué crees que el profesor logró que los niños tuvieran una buena crítica? ¿Qué hizo ese profesor? ¿Qué intencionó? Hizo una muy buena pregunta. Hizo una muy buena pregunta. Porque la forma en que lo planteó también, ¿qué le dirías para que mejorara? No, ya le quita el sesgo como de corrección, de corregir. Perfecto, Macarena, muy bien. Y nosotros vamos a trabajar, les voy a traer un tipo de varios ejercicios para hacer la retroalimentación, y uno de ellos es con tarjetitas. Cuando uno va y le va diciendo, me parece, y siempre uno parte positivamente, me encantó, Macarena, tu opinión, pero me encantaría aportar lo que yo traigo. Entonces cambia el switch, porque los chicos viven en modo redes, y en modo redes ellos creen que siempre tienen que ser con una crítica muy dura. Y cuando tú haces una crítica dura, lo primero que haces es que te coloca en forma defensiva, o te bloqueas, o no puedes seguir. Y este ejercicio de la retroalimentación hay que hacerlo a lo largo del proceso. Ustedes les va a pasar cuando tengan que elegir a las 4 personas de equipo que trabajan. Supongamos que yo trabajara con Alexandra, Macarena y Leontina, y ellos me eligen a mí. Y pasado las primeras 3 o 4 horas, viene el profesor y les pregunta, bueno, ¿cómo han trabajado? Y Alexandra, Macarena y Leontina dice, sabes que Marcela era la líder, pero sentimos que Marcela no aporta como debería aportar. Y es un ejercicio súper potente, porque Macarena me diría, Marcela, me caes bien, pero creo que no nos ayudas a llegar al producto final. No decir, oye, Marcela, lo haces horrible, mira, te dedicas todo el rato a conversar, te ponías a jugar con el celular. No, porque la idea es hacer que la otra persona crezca. Y eso es parte de, por eso el ABP es tan importante, porque el ABP genera habilidades sociales en medio de alumnos hiperconectados. ¿Qué evalúa el ABP? El ABP está anclado en la evaluación formativa, que lleva a una retroalimentación permanente. Se van a fijar al comienzo que los alumnos que más se van a quejar del ABP son los que le va bien en el sistema tradicional, porque aquí ellos van a depender del otro, pero a la par de eso, tú vas a ir acompañándoles en el proceso. Y lo formativo siempre va a estar anclado en la voz y la elección del estudiante. Porque cuando yo haga actividades formativas, voy a tratar de hacer actividades que estén ligadas a los intereses. Si tengo un grupo tecnológico, va a haber actividades ligadas a sus intereses. Un grupo que le gusta el teatro, otro grupo que le encanta la pintura. Siempre voy a ir generando ese proceso. Recuerden que el aprendizaje tradicional es completamente, nutre al aprendizaje en base a proyectos. Ustedes pueden estar haciendo una propuesta y un momento Leontina dice, ¿sabes qué? Yo siento que no están aprendiendo, lo están pasando súper bien, están súper creativos y motivados, pero tomé 2 preguntas estandarizadas y nadie llegó a la respuesta. Se separa el proyecto y Leontina hace una clase tradicional, una cátedra de media hora, en que raya los conceptos principales. El ABP no es enemigo de la clase tradicional, se nutre de ella.
¿Qué es importante en la ABP? Esto lo vamos a seguir reforzando. Genera una investigación permanente. Por eso la pregunta tiene que ser compleja. Por eso el producto tiene que ser desafiante. Y esa investigación permanente implica que los alumnos tienen que estar cuestionándose formalmente. Cuando yo les contaba que cuando partí haciendo proyectos, las preguntas las hacía yo. Posteriormente, las preguntas las van a hacer los alumnos. ¿Y qué preguntas podemos hacer? Y aquí está un reforzamiento del ejercicio que hicimos. Podemos hacer preguntas que sean reales, preguntas que busquen información, preguntas que quieran interpretar información o preguntas que reporten hallazgos. Fíjense el abanico gigante que tengo. Eso depende de lo que ustedes deseen hacer. ¿Quiero llegar a una pregunta, a una respuesta, o quiero llegar a una contrapregunta? Ustedes deciden el objetivo que quieren hacer. Vamos a ir terminando para darles espacio a todas las preguntas que quieran. Queridos míos, este es el mapeo de una ABP. Así se diseña el proyecto. Esta etapa las vamos a llegar. Cuando terminemos la capacitación, ustedes van a terminar con un proyecto realizado, listo para aplicar. Si ustedes se fijan, nosotros hoy día avanzamos sobre la pregunta, avanzamos pero someramente, después vamos a profundizar el producto final y hemos hablado de la exposición pública. Pero todos estos elementos que están acá conforman un proyecto, ¿ya? Lo primero que uno hace es decide con quién va a trabajar y después qué objetivo va a compartir. Y esa es una conversación larga, una conversación que hay que ver. Yo siempre les digo a los profesores, partan por aquellos objetivos que sus alumnos, aquellos contenidos que sus alumnos les son menos atrayentes, porque así va a ser muy desafiante para ustedes y para ellos. Este es un pequeño regalito y también adelanto. Esta es la estructura de la ABP. ¿Cómo genero una ABP? Primero, objetivo de aprendizaje y pregunta esencial. ¿Ya? Es lo primero que hago. Segundo, estructuro los equipos y los roles. Esto se los voy a mostrar el próximo taller. Siempre de 4, no más que 4. Si los grupos son muy grandes, se hacen masivos. Si los grupos son de a 4, son más fáciles de medir. Y a cada uno le voy a dar un rol. Uno va a ser quien va a liderar, lo elige el equipo. El segundo es el cronometrador, el que ve el tiempo. ¿Estamos bien en el tiempo o estamos atrasados? El tercero es el mediador. Fíjese qué entretenido, es el único que conversa conmigo, con el profesor. El resto no lo puede hacer, no me puede preguntar. Y el cuarto es el que toma nota. Una vez que tengo claro eso, veo qué herramientas voy a trabajar y si esas herramientas me ayudan al subproducto. Recuerden, queridos profesores y profesoras, que puedo alejarme de la tecnología. Puedo hacer un proyecto con nula tecnología. Cuando hablamos de tecnología estoy hablando de TICs, pero hay otro tipo de tecnología que la que hemos trabajado toda la vida. Podemos trabajar sin conexión a internet. ¿Cómo va a ser la tutoría del profesor? ¿Cómo voy a supervisarlos? ¿Y cuáles son los tiempos? ¿Cuál va a ser mi producto? ¿Cómo los voy a coevaluar y los voy a autoevaluar? Esa es la estructura. Voy avanzando porque les quiero presentar un proyecto antes de terminar para poder ayudarlos. Este es un resumen que les voy a enviar. Si ustedes se fijan, ahí está la estructura. Tal como está, objetivos principales, pregunta, ¿cómo incluyo la pregunta, la voz del estudiante? ¿Es un producto público y auténtico? Se fijan, la investigación, el título, es lo último que coloco. Objetivo, pregunta, producto, subproducto, cómo evalúo y acompaño, y cuando termino esa creación, voy a hacer el título, que es la parte final, que les traje una propuesta, a ver si les gusta. Primero medio. Estos fueron 2 colegios que se unieron, no fue uno solo. El curso era primero medio y el nombre del proyecto se llama Ecos que no volverán. Las asignaturas que se unieron fue biología y matemática. ¿Cuánto tiempo? 6 horas. Fíjese qué poquitito, 6 horas, 8 horas, 12 horas. El objetivo principal es explicar y evaluar los efectos de acciones humanas, la conservación del medio ambiente, cultivo, forestación y deforestación, entre otras cosas. Pregunta esencial: ¿hasta qué punto el crecimiento poblacional ha afectado y amenaza nuestro ecosistema? Esa es la pregunta que daba pie.
¿Qué recursos se hicieron? Análogos y digitales. Ahí yo les coloqué varios. Ellos fueron eligiendo. Podían hacer un túnel con infografías de los cambios que había en un lugar específico, líneas de tiempo, otros se fueron por revistas digitales, otros hicieron afiches informativos. ¿Y cuál era el producto final? Una campaña social. Ir y plantar. Miren qué sencillo, pero qué simbólico. Y se unieron 2 colegios, eligieron un lugar que había perdido vegetación, empezaron a investigar por qué habían perdido vegetación, y fueron a plantar simbólicamente. El producto final estaba claro, se les hizo una prueba, y se hizo una presentación en que se invitó a todas las personas que quisieran. Cuando uno hace un proyecto, y uno parte el proyecto, el alumno tiene que partir con esto. Es tu carta Gantt que hablaba Rodrigo. El alumno parte el proyecto con esto pegado en su cuaderno o en la plataforma digital que quieran trabajar. Tiene clarísimo el objetivo, hacia dónde va, cuáles son los subproductos, cómo va a ser medido, incluso tú le colocas el tiempo. Esto nosotros lo vamos a trabajar en las próximas clases. Fíjense, los próximos talleres, perdón, esto de ser profe aula, próximas clases, próximos talleres. Curso, ¿con qué curso quieren trabajar? Vayan pensando. Yo les ofrezco 3 posibilidades. Trabajen como comunidad, o sea, yo sé que hay varios compañeros de la misma comunidad educativa. 2, hagan esa propuesta, pero también se pueden abrir a unirse a otras comunidades. Y piensen con quién quieren trabajar. Alexandra, querida, ¿tú qué clase haces? Yo soy profesora de inglés y tenía varias preguntas al respecto. Dale, te escucho, Alexandra, dale, te escucho. Sí, Alexandra, ¿te escucho? ¿Aló? Se cayó su internet. Con Karen somos profesoras de inglés, pero con el idioma, pero estaba como fuera, como que tú en algún momento has observado proyectos ABP en inglés en escuelas de Chile. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Y que te quería preguntar, no sé si se escuchó, bueno, la inquietud, pero si tú has observado en establecimientos públicos de Chile proyectos en inglés, ABP en inglés, completamente en inglés, o el inglés, ¿en qué medida aporta a estos proyectos? Porque nosotros enseñamos inglés como lengua extranjera, ni siquiera como segunda lengua, o sea, no es el idioma nativo, por lo tanto, hacer un ABP en inglés completo cuando tienes que a lo mejor integrar a la comunidad o trabajar con agentes sociales que van a venir no a hablar en inglés, van a venir a hablar en español o van a comunicarse con los estudiantes en español. En el fondo, yo también he observado proyectos en algunos establecimientos y nunca he visto un ABP en inglés. Entonces, no sé si desde tu experiencia, ¿cómo podría aportar el inglés o en qué medida podría aportar el inglés a la ABP? Sí, es fundamental, Alexandra, lo he visto en varios, estoy pensando en un liceo en Temuco, que tengo el honor de acompañar a la comunidad educativa, y ellos en lo que es turismo están trabajando con mucha fuerza los proyectos con el inglés como alma mater. Hay un proyecto que es maravilloso, Alexandra, que es redescubriendo el valor patrimonial de su ciudad, y el producto final es una serie de recursos de fomento al turismo y en inglés. Por lo tanto, es súper interesante esa propuesta. También he visto, y me estoy recordando de escuelas rurales de Atacama, Alexandra, que el inglés... ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Se me escucha bien, queridos? ¿Karen? ¿Se escucha bien? Y veía, Alexandra, gracias, estoy pensando en una escuela rural de Atacama, que también lo tomaban como elemento. Lo que pasa es que es el diseño lo que lo hace, lo que le da... Ahora te escucho, no te estaba escuchando, perdón. Oh, perdón, Alexandra. Lo he visto, te voy a mandar ideas, pero es fundamental. Y sí, lo he visto en escuelas rurales de Atacama, en liceos en Temuco. He visto, hay un proyecto precioso que les quiero mostrar, donde está inglés, Alexandra, de un liceo también de la quinta región. ¿Ya? Pero yo les voy a traer ejemplos. La próxima clase les voy a traer varios ejemplos para que ustedes vayan viendo. Pero sí, se puede y se hace. Ya. ¿Hay alguna duda, queridos profesores, que tengan de este modelo que les presento? ¿Les parece práctico? Obsérvenlo bien. ¿Les parece práctico de hacer? Fíjense, curso, asignaturas, tema, subtema,
cruce curricular, o sea, objetivos de aprendizaje que sirven para ambas asignaturas, nombre del proyecto, pregunta esencial, conceptos, preguntas de indagación que me ayudan a responder la pregunta esencial, metas de comprensión, subproductos, producto final y exposición final. ¿Les parece práctico? ¿Sí? Si ustedes se fijan, es idéntico a ese proceso. Ahora, cuando uno lo diseña, va con esta otra parte también. Fecha, hora, objetivo, actividad, recurso, evaluación. Por eso cuando uno genera el ABP requiere de cambios en la misma institución. Eso implica que uno tiene que tener horarios de trabajo colaborativo. Y aquí me quiero detener un poquitito. Yo trabajo en una institución que lleva 7 años en el ABP. Y ya de antemano los invito, acá en Santiago City, cuando se pueda me vengan a visitar y entren a la sala de clase a ver el proyecto in situ y conversar con los alumnos. La primera cosa que se hizo fue tomar una franja horaria que era fuera dentro del mismo horario laboral, pero que significaba trabajo en equipo. ¿Ya? Eso significaba que si yo trabajo con Emerinda, con Marcelo, con Yesenia, yo voy a tener por lo menos 2 horas a la semana en que voy a trabajar con ellas y con ellos en general, y solamente me voy a dedicar a discutir el proyecto. Y vamos a evaluar cómo están los padres reaccionando, cómo están los alumnos. Ese cambio tiene que darse, porque si no, no se puede implementar la metodología sin ningún cambio dentro de la estructura, porque si no, lo que vas a lograr es el agobio del docente. Y eso no se puede dar. Queridos profesores, ¿alguna duda, profesoras y profesores, que hayan quedado? Yo sé que en el email aparece que no me ha llegado material. Yo envié, ¿alguno le llegó el material que envié? ¿No? Les envié video, les envié lectura, ¿no? Ya, yo me voy a fijar y terminado el taller lo envié inmediatamente. Yo se los voy a reenviar de nuevo. ¿Alguna duda de lo que vimos hoy día? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que deseen profundizar? ¿No? Tengo una duda. Sí, sí. Sí, con respecto a los horarios, por ejemplo, si se unen 2 asignaturas, ¿en qué momento los 2 profesores estarían trabajando juntos en el aula, no sé, historia y ciencias en un proyecto? ¿Ambos juntos en el aula o cada uno dentro de su horario semanal? Uno empieza, el otro continúa, el otro lo retoma, el otro... ¿Qué es mejor, digamos? Lo óptimo, Alexandra querida, es que ambos tengan el mismo espacio. Lo real, mientras no se hagan los cambios estructurales, es que cada uno vaya siguiendo una posta, porque es un cambio estructural gigante que hay que hacer, pero la ABP se concibe con 2 en el mismo espacio. Pero tendrías que hacer una posta, y la posta también lo logra. He trabajado con varios en particular, y en la práctica lo hacen así: parte una asignatura y el otro lo va complementando, y se van complementando a través de los horarios. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no haya quedado claro hoy día? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Nada? ¿El objetivo? ¿Sí? ¿Escucho? Yo tengo una duda. Dale. Por ejemplo, el tema del ABP, uno lo viene escuchando desde hace un tiempo, ¿ya? Pero sin embargo, me gustaría saber, desde la experiencia que tienes, ¿por qué ha sido tan difícil implementar el ABP a nivel de instituciones de enseñanza media, que es donde nosotros trabajamos? Porque para los docentes decir ABP ya no es un tema nuevo. No. Pero no se logra implementar los programas de estudio, por ejemplo, el nuevo currículum en tercero y cuarto medio establecen los ABP. Estoy pensando en ciencias para la ciudadanía, por ejemplo. Pero sin embargo no tienen trascendencia. Uno no sabe a nivel de colegio si efectivamente están trabajando un ABP. No se nota, no se evidencia. Estoy hablando de un tiempo normal, no en pandemia. Entonces la pregunta mía es, ¿qué pasa? ¿Por qué no se logra? ¿Será desconocimiento aún de la mayor parte de la comunidad, o nos centramos que el ABP solamente debe ser de
de los profesores, pero no involucra a la comunidad, a los padres, al resto de los funcionarios. Te agradezco tanto la pregunta, porque la ABP requiere una cultura ABP. El ABP no es solamente el profesor dentro de la sala de clase diseñando un proyecto para que los alumnos aprendan significativamente. El ABP requiere, y por esa razón uno no ve a veces resultados tan evidentes, porque requiere de la participación de los padres. El ABP es de cultura, es de comunidad. Eso implica que es una comunidad entera la que participa del proceso. Y eso requiere de tiempo, requiere de esfuerzo y requiere de cambios estructurales. Los profesores tienen que tener tiempo para crear, tienen que tener tiempo para reflexionar, tienen que tener tiempo en que yo les contaba, queridos míos, que son horas que se llaman horas sagradas. Están dentro del horario laboral en que es simplemente discutir, debatir, y ese proceso no se hace. Si uno implanta la ABP y no hace cambios estructurales, lo único que logras es el agobio docente y no logras el resultado final. Necesitas una conversación. Normalmente cuando uno ve los ABP, uno tiende a entusiasmarse mucho y toma 7 asignaturas, 5 asignaturas. No, tú tienes que partir muy pequeñito y tienes que ir pausadamente ir subiendo. Las instituciones que han sido un éxito en la ABP han partido con proyectos muy acotados. Incluso podías partir con una asignatura. Mira, yo sé que hay puristas que van a decir que es una aberración, pero tú puedes partir con la metodología, con una asignatura y ver cómo funciona. Y después vas subiendo curso por curso. En la institución que yo trabajo partimos en tercero básico. Tercero el año siguiente pasó a cuarto. Después vino tercero, cuarto y quinto. Después quinto pasó sexto. Y fuimos acompañando y ya llegamos al proceso actual en que los alumnos crean sus propias ideas, avanzan, pero esos esfuerzos, tiempo de conversación, apoyo, acompañamiento, el profesor no se puede sentir solo creando, porque si no lo único que va a lograr es cansancio. Y también comunicar. Héctor les hablaba en la reunión anterior, comunicarle a los padres, estimados padres, partiremos una nueva metodología, que es una metodología que intenciona la participación de sus hijos e hijas, y necesitamos que ustedes tengan el proceso de acompañamiento sin intervención. Yo he observado muchos colegios, yo les contaba que llevo 6 a 7 años en esta metodología, y aquellos que no han sido tan exitosos es porque el cambio estructural no se ha dado. Yo sé que aquí hay varios jefes de UTP, y eso, estoy aquí, Mercedes, ¿quiere explicar? Porque ahí tú estás dando medio. Mercedes, ¿estás ahí? Mercedes, Mercedes, te escucho, por favor. Estoy aquí. Es que la estoy escuchando y estoy pensando en mi liceo, que es un liceo bicentenario, Guillermo Marín, de acá de la 7ª región, en la comuna de Retiro. Y mientras la escucho, pienso en los tiempos que nosotros acá somos como, a ver, ¿cómo se podría decir así? Nosotros siempre decimos que somos como el circo chamorro. Aquí hacemos de todo, o sea, aquí somos jefe de carrera, profesores, tenemos que supervisar, tenemos que todo, o sea, en qué tiempo uno se sienta, y de hecho lo hemos intentado de muchas maneras tratar, porque de verdad que a mí me encantaría poder trabajar con mis chiquillos así, hacerles cambiar todo pero como usted está diciendo, esto parte de un todo, es decir, como de estructurar todas las cosas, de dar los tiempos, y es muy difícil en un colegio como el de nosotros, que es municipal, porque acá los tiempos a uno lo tienen, cada hora uno tiene que hacer una cosa, o sea, no hay como así, ya no, usted ya trabaje con su colega y arme algo, ¿me entiende? Entonces... Entiendo perfecto, Mercedes, y sabes la respuesta, y empatizo perfectamente por lo que me comentas, parte con elementos, querida Mercedes, parte con elementos de la ABP, pregunta esencial, y vas generando una cultura, y después los niños van a ir conectando esas partes y va a llegar al proceso final. Me ha tocado, Mercedes, trabajar con varios liceos públicos, en que los profesores también me comentaban, Marcela, ¿en qué momento, en qué espacio? El ABP no pesquen este tremendo elefante e intentemos aplicarlo inmediatamente. Tomen elementos, y esos elementos, Mercedes, se van a ir conectando, y va a llegar un momento en que tus propios alumnos y los mismos profesores van a ir generando la propuesta de forma en que se van uniendo las ideas. Me tocó, Mercedes, ver un liceo que partió con el proyecto y partió solamente con 2 asignaturas en un año, nada más.
2 asignaturas en un año, para ver qué pasaba con la comunidad. Los profesores emocionados porque los alumnos no aparecían en pantalla y con el proyecto aparecieron todos, entonces los profes tenían hasta ganas de llorar cuando empezaron a ver las caritas cómo aparecían, y el resto del colegio, del liceo, empezó a escuchar que habían 2 asignaturas que se estaban uniendo y empezaron a unirse lentamente. Uno no parte, Mercedes, porque como yo les digo, son cambios estructurales, con un mega elefante. Parten con elementos, y ahí te voy a traer ideas que pueden ayudarles, ya, para que lo puedas aplicar. Muchas gracias. Bueno, queridos profesores, estamos terminando. Perdón, Maca, dale. Perdón, Macarena. Es que la pregunta que hizo la colega al principio, el por qué no se puede instaurar, a mí me pasa lo mismo. Yo estoy viendo todo esto y yo siento que para mí todo es nuevo, a pesar de que, como dijo la colega al principio, se está intentando instaurar hace más de 2 años en mi liceo, pero muchas veces, como dice usted, falta la voluntad, la cultura, capacitaciones que bajen un poquito más a la práctica todo esto, porque a mí me pasa que, claro, está la orden, hay que hacerlo, pero no está la bajada a la realidad. Y claro, después tiramos unas cuantas fotocopias, ya, eso es un proyecto, así hay que hacerlo, pero no basta, porque como dice usted, es un cambio cultural, un cambio en el cual esté involucrado todo el liceo, tomárselo más en serio y que no solo pase como más una exigencia más para el docente, que en el fondo yo creo que muchos colegas lo ven de esa forma. Hay otra cuestión más, y en el fondo nosotros sí tenemos consejos de profesores eternos, muy largos, reuniones por departamento, reuniones interdepartamento, pero siempre ya están tan planificadas desde el principio de año que es todo lo que tenemos que hacer durante esas reuniones, que tampoco se genera ese espacio extra para pensar realmente en el tema de la instauración de la ABP. Ahora, y otra cosa que yo también, disculpe, y otra cosa que yo veo que mis colegas, y me incluyo, hemos hecho trabajos, pero para nosotros son trabajos de investigación, le ponemos cualquier otro nombre, pero dándole el enfoque distinto y nosotros dominando muy bien lo que significa un proyecto. Yo creo que solamente nos falta eso, cambiarle la estructura, pero ya el resultado está, la investigación que hacen los alumnos también está, la motivación está, la retroalimentación está, pero nos falta conocimiento, llevarlo, yo creo, más a la realidad y manejar así como talleres como estos, más prácticos. Macarena, yo te felicito y te agradezco mucho porque me comprometo y les doy mi palabra de honor que terminado este taller, cada uno de ustedes va a terminar con un proyecto que lo va a poder aplicar. Y como yo siempre le digo, yo llevo 11 años acompañando a los que yo llamo compañeros de ruta. Esto no es, vamos a estar 4 sesiones y después no me vieron nunca más. Tienen mi correo, les voy a pasar mis datos personales y el acompañamiento para mí es permanente, porque va a llegar un momento en que ustedes van a ir acompañando a otros compañeros en el ABP, pero Macarena tiene razón, a no bajonearse, a tirar toda la energía. Voy a partir el próximo martes, quieren partir con proyectos aplicados que fueron exitosos, pero chiquititos, no megaproyectos, sino que proyectos cortitos que fueron un tremendo éxito, voy a traerles una batería, y ahora tomar una buena once, a descansar y nos vemos si Dios quiere el martes. Gracias por todo, cuídense, les voy a mandar lo que les prometí, que estén muy bien. Chao Marcela, gracias. Un gran abrazo. Chao, que estén bien todos, un gusto. Un abrazo a todos y todas, gracias.